7 de la noche con 55 minutos tiempo del centro de México de este domingo 18 de febrero de 2024, cuando estamos a 16 grados de temperatura. Este fin de semana hubo un frente frío o una tormenta invernal, realmente no sé, pero bueno, pues ustedes saben que amaneció lloviendo el día de ayer en la Ciudad de México y la zona metropolitana, conurbada del Estado de México. Hoy estuvo el viento muy frío, pero aunque hizo solecito, pero bueno, el frío no se ha quitado. Seguimos en invierno, aunque de repente había habido días de calor antes, como si fuese primavera. Pero bueno, me da mucho gusto estar con ustedes como los domingos, en Domingo de Lobo. Antes de comenzar, quiero pues disculparme con ustedes por no haber estado durante las últimas 3 semanas. La última semana de enero yo había hecho un video que lamentablemente por una falla con mi computadora, se subió sin sonido. Y me había quedado muy bien, por cierto, pero bueno, lo tuve que bajar y ya no retomar el tema, que pues voy a tratar de otra manera, lo que vi en ese video, lo que dije en ese video ahora. Bueno, en los próximos que vienen. Después vino el 5 de febrero y yo les dije que no iba a haber transmisión el domingo, sino el lunes, por las reformas los proyectos de reforma que iba a presentar el Ejecutivo ese día, que los presentó ya en la tarde, y yo quise hacerlo, pero también hubo fallas con mi computadora, entonces no pude hacerlo. Y la semana pasada, bueno, pues una falla con internet. Entonces, aquí estamos otra vez. Mil disculpas, de verdad, mil disculpas por no haber estado presente en estos días, pero en esas 3 semanas, pero ya estoy aquí otra vez para comentar cosas que han estado sucediendo. Y yo sé que me he metido mucho últimamente con temas que yo dije que no quisiera tratar, pero pues es que no me quedó otro remedio. Y además, desde el punto de vista siempre ciudadano, porque yo no estoy adherido a ningún partido político, pero sí desde el punto de vista ciudadano y sobre todo cuando a mí me afecta como ciudadano. El último video fue relacionado con la experiencia en los servicios de salud. Y bueno, pues así lo traté como ciudadano que es afectado por de alguna manera, por el mal funcionamiento de las cosas. Y bueno, pues habiendo hecho esta aclaración y habiendo presentado estas disculpas hacia ustedes, quiero mm, comenzar retomando un poquito lo de hace 2 semanas. Mañana se cumplen 15 días de que se celebró el 107 aniversario, sí, sí, 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Han pasado más de 100 años, como sabemos. México ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Y entonces, esa Constitución que Venustiano Carranza y todos los constituyentes de ese momento diseñaron para el México de hace más de 100 años y que fue funcional durante la primera mitad del siglo XX y un poquito más, ha dejado de serlo. Y entonces, cada, cada sexenio, desde el presidente López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, han hecho una serie de reformas, y este gobierno pues no es la excepción. Han hecho una serie de reformas y esta constitución ya ha estado demasiado modificada. Muchos artículos se han derogado, otros se han modificado, otros se les ha agregado cosas. Por ejemplo, el artículo primero constitucional, que era el de las garantías individuales, donde decía que todos éramos iguales y que se abolía la esclavitud y todo este tipo de cosas, se modificó, sobre todo en los últimos años, para poder ser el sustento de la no discriminación en nuestro país y la igualdad de género y una serie de cosas que han tenido que adecuarse. Entonces, en años anteriores, desde
no sé, hace como unos 15 o 20 años se planteó, antes de que se cumplieran los 100 años de la Constitución, se planteó la idea de crear una nueva Constitución totalmente distinta y adaptada a la situación actual de México en el contexto nacional e internacional, porque vivimos en un mundo globalizado, no podemos olvidar eso, aunque algunos por ahí lo olviden. Y yo, bueno, me puedo dar cuenta, y ustedes también lo pueden ver, que si consultan la Constitución, que además antes uno la compraba en un cuadernillo, en un librillo de color amarillo que vendían en algunos puestos de periódicos en el centro, y que era muy grueso, casi tanto como el Código Penal, y que daba mucha flojera leerlo, porque en México estamos acostumbrados a leer los libros o las cosas que tienen imágenes, ya sea fotografías o muñequitos, dibujos, pero no lo que tiene un montón de letras porque nos da flojera. Entonces, bueno, pues nadie lo compraba. Y cuando se compraba era porque en la escuela le encargaban a los jóvenes de secundaria, sobre todo, el análisis del artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 123 constitucionales que tienen que ver con ciertas cosas, leyes como la educación, el trabajo y las tierras agrícolas y de los campesinos y demás. Entonces, eso en ese momento que se estudiaba en las escuelas, secundaria, prepa y demás, y bueno, vaya, ya después, para los que estudiaban derecho, era necesario tener una constitución política de los Estados Unidos mexicanos en casa. Pero ahora, pues se puede consultar a través de internet, ya no hay que comprarla, ya se puede descargar y tenerla en la computadora o tenerla en el celular desde el sitio de la Cámara de Diputados, que se encuentra en https diagonal www.diputados.gov.mx y se descarga en formato PDF. Son 361 páginas de tamaño carta, y si ustedes la consultan, se van a poder dar cuenta que al final del último artículo, de los artículos transitorios, y donde viene la fecha y todo esto, hay una serie de páginas donde se indica la adecuación a ciertos artículos. Y entonces dice, artículo, no sé, se me ocurre artículo 123, ¿no? Modificado en tal fecha y agregándosele tal cosa o quitándole tal párrafo, inciso, palabra, lo que sea, y después dice quién era el secretario de Gobernación, firmado por el presidente en turno y demás. Y las adecuaciones que se hacen son una serie de páginas al final, que de estos 361 páginas, pues bastantes se refieren a las modificaciones que han sufrido los diferentes artículos. Independientemente de eso, cuando ustedes leen, por ejemplo, están leyendo un artículo, de repente dice última modificación en el día, mes y año tal. Por ejemplo, esta parte de la ley de austeridad que se integró, pues ahí se refiere, ¿no? Cuándo fue añadida esta situación, esta modificación en la Constitución, lo de los programas sociales y todo esto, lo de la equidad de género, ahí nos dice en qué momento. Pero entonces hubo este planteamiento de eh, crear una nueva Constitución, no remendarla, porque desgraciadamente tiene muchos remiendos, parece ya de esas colchas o no sé qué, que están viejitas y las remendamos porque no queremos tirarla. Y bueno, pues nuestra Constitución desgraciadamente es así. Y en esos remiendos han quedado muchos huecos y, y bueno, de ella se derivan muchas leyes. Y en esta ocasión, que se cumplen los 107 años de la promulgación de esta Constitución, el Ejecutivo, en su último año de gobierno, ha propuesto 20 reformas a la Constitución. Algunas de ellas que, a mi manera de pensar y a manera de pensar de otros
de otras personas, de algunos periodistas, de algunos intelectuales, de gente que sabe, esas cosas no deberían de estar incluidas en la Constitución, como por ejemplo lo que se refiere al fentanilo, lo que se refiere a... porque eso puede reglamentarse en la ley de salud o en algún código penal, no necesariamente tiene que estar en la Constitución. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, que se me escapa ahorita qué era lo que iba a comentar, pero hay cosas que no necesariamente tienen que estar plasmadas en la Constitución porque para eso existen las leyes y reglamentos. Si la Constitución marca que es obligación del gobierno, gobierno federal y los gobiernos estatales y locales, preservar la salud de los mexicanos, bueno, pues para ello existe la Ley General de Salud, que es la que se encarga de que la Secretaría de Salud y también la eh, ley de la Administración Pública Federal, donde indica que la Secretaría de Salud es la encargada de ciertas cosas a través de la Ley General de Salud y de Reglamento de Salud, de hacer esas cosas, de preservar la salud mediante ciertas acciones, mediante los programas de salud pública, etcétera, etcétera, los presupuestos y demás. Entonces, realmente no es necesario, o por lo menos es totalmente absurdo e inútil, tener que incluir una restricción hacia algo cuando para eso existen cosas, existen las leyes o los reglamentos o las normatividades correspondientes para poder reglamentarlo. Pero bueno, son ideas. Existe también esta cuestión de desaparecer a los órganos autónomos, organismos autónomos, eh, como el INE, como el INAI, que son como la COFESE y otros tantos que el Ejecutivo considera que son inservibles y que son demasiado caros, que utilizan demasiado dinero y ese dinero utilizarlo para las pensiones. Lo de las pensiones también no necesariamente tiene que normarse a través de la Constitución. Para eso existen las leyes del IMSS y del ISSSTE que reglamentan esto. Se han modificado en los últimos años. Hubo una modificación a la ley del IMSS en los años 90 y luego después a principios de los 2000 y con ella la ley del ISSSTE, precisamente para evitar que haya un despilfarro de dinero y ahorita les voy a platicar esa parte que yo tengo la experiencia correspondiente. Entonces, en ese sentido, no tienen por qué reglamentarse, pero estábamos hablando, reglamentarse constitucionalmente hablando. Pero en lo que estábamos hablando de los órganos internos, de los órganos autónomos, y bueno, según el Ejecutivo son inútiles y demasiado costosos, y entonces ese dinero debe de ser invertido para otras cosas. Y no necesariamente ese dinero es suficiente o podría ser suficiente para poder solventar otros gastos. Es como que nosotros queramos quitar, no sé, dejar de comprarle croquetas a los gatos o a los perros o el alpiste a los canarios para poder comprar un refrigerador. Pues en la vida vamos a poder comprar un refrigerador con lo que cuesta 1 kilo de alpiste que le compramos al canario cada mes. Entonces, más o menos es lo mismo. Para poder sustentar las pensiones de tanta gente que ha trabajado y que durante tantos años y que está jubilada o pensionada tanto por el Seguro Social como por el IMSS, pues no, por el ISSSTE, pues no va a poder solventarse con la desaparición de los órganos autónomos. Y ahí si se solventa, tal vez será nada más un año y los demás, pues quién sabe. Pero bueno, aquí lo trascendente de los órganos autónomos es que los órganos autónomos fueron hechos precisamente para que el gobierno no tuviese una injerencia directa. Por eso se llaman autónomos. Entonces, el INAI, por ejemplo, es un órgano que se supone que protege los datos personales y que también promueve la transparencia. El problema que tiene el INAI
es que yo al menos se los digo como ciudadano, es que se supone que mis datos personales están protegidos y nadie debe de tener acceso a ellos. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque de repente me hablan de una telefónica, me hablan de un banco, me hablan de una aseguradora ofreciéndome los servicios y yo digo de dónde obtuvieron mis datos, porque se saben mi nombre, se saben mi número de teléfono, saben que tengo a lo mejor una tarjeta o no sé, entonces dice uno, bueno, pues de dónde obtuvieron ellos la información, no se supone que son privados, entonces bueno, ahí hay una cuestión donde yo no digo que el INAI sea ineficiente, simple y sencillamente que tiene un problema y ese problema se puede solucionar, pero no es motivo para desaparecerlo. El problema, la situación con el INAI es que el INAI precisamente se creó para evitar la opacidad, para facilitar la transparencia, es decir, para que nosotros sepamos qué cosa hace el gobierno con nuestros impuestos, de lo cual pues parece que en esta administración como que no están muy interesados en que las cosas sean transparentes. Y entonces lo que se ha hecho es que eh, se catalogan las cosas, ciertos gastos, ciertas obras, que además algunas se les proporcionan a los militares, como de seguridad nacional, cuando se le proporciona a los militares una obra como el AIFA o como el Tren Maya o como otra cosa, pues entonces se convierte en una cuestión de seguridad nacional. Y cuando es de seguridad nacional, pues entonces no puede el INAI, por medio de la transparencia, acceder a ello. Y la otra es que, pues como es información de seguridad nacional, es totalmente reservada, inaccesible, y entonces no podemos saber jamás en qué se gastó el dinero, con quién, para quién, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces, para evitar precisamente que haya que la gente pueda acceder a la transparencia, pues pareciera que lo que se quiere es desaparecer el INAI. Entonces ya no hay transparencia, como no la había en los gobiernos del PRI de antes, ¿no? Entonces, digo, bueno, de repente uno es neoliberal, se le cataloga a uno de neoliberal porque apoya a los órganos autónomos, pero de repente uno es conservador porque quiere uno que vuelva a lo de antes. No entiendo esa parte. Entonces, pero en fin. Eh, Otra de las cosas, por ejemplo, es lo del INE. Hoy hubo una marcha por la democracia en el centro de la Ciudad de México y en otras ciudades de la República Mexicana, eh, precisamente para defender al INE, porque hay una idea también por parte del Ejecutivo de desaparecer el INE argumentando de que es totalmente inútil y de que tiene un sesgo hacia la oposición y un sesgo hacia la corrupción y un sesgo hacia la mafia del poder y hacia Claudio X González y hacia los periodistas y no sé qué. Y que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la gente no quiere que el INE desaparezca, la gente que tiene sentido común, no quiere que el INE desaparezca porque es un organismo autónomo que garantiza que la decisión de la ciudadanía, y nótese, no utilizo la palabra pueblo, porque si yo utilizo la palabra pueblo, entonces quiere decir que los que no son pueblo, que son otros que están por allá, o que no se sienten pueblo y que dicen los del pueblo, no, para mí es ciudadanía. La ciudadanía quiere que haya este, un voto totalmente efectivo. Les dije alguna vez, en los documentos oficiales se ponía el nombre del director general, del secretario, de lo que fuera, y se ponía atentamente sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué significaba eso? Que el voto sea efectivo, que no haya eh, fraudes electorales. Y la no reelección, bueno, ahora ya se puede reelegir
a los alcaldes y algunos diputados, pero antes no existía esa parte de la reelección en ningún nivel de gobierno ni en ningún otro orden de gobierno. Hay mucha diferencia entre orden y nivel. Pero bueno, y ahora ya se puede en algunos. Entonces, en ese sentido, el INE garantiza que las elecciones sean claras, sean efectivas, y no como sucedía antes, que existía la Comisión Federal Electoral que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Y ya sabemos lo que pasaba, lo sabemos con Bartlett, cuando se le cayó el sistema y supuestamente Carlos Salinas de Gortari ganó cuando sabemos que realmente quien ganó fue Cuauhtémoc Cárdenas. Y eso me tocó vivirlo a mí cuando yo tenía 22 años. Y cuando yo voté junto con otros amigos y compañeros de la escuela y todos queríamos ya que el PRI se fuera y llegara a un cambio y muchos votamos por Cuauhtémoc Cárdenas y antes de que muchas urnas se contabilizaran, ya había ganado Carlos Salinas de Gortari. Entonces, bueno, eso es, para eso se creó el INE, precisamente en 1990, para evitar que sucedieran ese tipo de cosas. Y así ha sucedido, así ha sucedido. Gracias a que existe el INE, empezó a haber candidatos de oposición, de la oposición de antes, es decir, de partidos de izquierda, que se convirtieron en diputados, en senadores, en presidentes municipales, en gobernadores y en presidentes, como Vicente Fox, que fue el primero de la oposición al PRI que ganó en el año 2000. Y gracias a eso, el actual ejecutivo llegó al lugar en donde está. Entonces, decir que el INE es totalmente inefectivo y tendencioso, pues si hubiera sido tendencioso, el Ejecutivo no estaría donde está, para así de sencillo. Y decir que cada vez que alguien pierde de los de Morena o de la gente que dice es que hubo trampa, es que hubo fraude. Yo, como funcionario de casilla que fui el año pasado, les puedo decir que no están echándole la culpa al INE, sino están culpando a los funcionarios de casilla, porque quienes cuentan los votos, quienes llenan las actas y quienes hacen el registro de todo, son los funcionarios de casilla. Y los funcionarios de casilla son ciudadanos que no nos paga el INE, ni nos paga el gobierno. Somos gente común y corriente que viven en las colonias aledañas a donde se hace, a donde se encuentra la casilla. Y entonces, si dicen, es que hicieron fraude, es que llenaron las urnas, es que no sé qué, están acusando a la ciudadanía, no al INE. Pero bueno, en ese sentido, yo sí creo que hay algunas cosas que son inconsistentes dentro de esas 20 propuestas que el Ejecutivo mandó. Yo espero que algunas de ellas no pasen. El tema de las pensiones, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque el Ejecutivo ha propuesto que a la gente se le pague el 100% de su pensión, de su sueldo, cuando se jubile o cuando se pensione. Hay gente, ¿cuál es la diferencia entre una pensión y una jubilación? Una jubilación es cuando yo ya cumplo con mi tiempo de haber trabajado o de la edad correspondiente para poder trabajar y me retiro y me dan y me jubilo y me dan un dinero que se llama jubilación. Y una pensión es cuando yo tengo una enfermedad ya sea de tipo cardíaca, pulmonar, un brazo, un ojo, que no me permiten a mí trabajar. Y entonces, pues, el Instituto de Seguro Social o el ISSSTE me da una pensión para que yo pueda sobrevivir en función de que ya no soy apto para poder desarrollar las labores que yo acostumbro porque tengo una enfermedad o porque tengo una limitación física. Y también se le denomina pensión aquella que se le otorga a las esposas, a las mamás o a los hijos, bueno, también a los esposos, cuando el trabajador
fallece, porque ellos obviamente no están jubilados, se les otorga una pensión a los menores de edad para que sigan estudiando, a los papás o a las mamás, o a las esposas o esposos, según el caso, de los trabajadores que fallecen se les otorga una pensión. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, resulta que el Ejecutivo quiere que se le pague a las personas jubiladas y pensionadas el 100% del dinero, para siempre. Y aquí hay una situación muy particular. Las AFORES se crearon precisamente para que el gobierno no tuviera que estar aportando dinero, porque ese dinero de las pensiones no sale de los trabajadores, no sale de las empresas en el caso de la gente del Seguro Social, que cotiza para el Seguro Social a través de una empresa privada. Ese dinero no sale de otra cosa más que bueno, salía de los impuestos. Ahora tiene que salir de los ahorros que el trabajador guarda durante toda su vida, ya sea en el gobierno, en los gobiernos locales, federales o estatales, a través del pensionista o en las afores bancarias, para la gente que cotiza para el Seguro Social. Porque les voy a platicar una experiencia rápidamente. Mi abuelo, que ustedes ya saben que no era mi abuelo, pero como si lo hubiera sido, comentario al margen, le trabajó 35 años a la Secretaría de Educación Pública. Se jubiló en 1979. Logró que en ese momento la pensión que le dieron fuera exactamente la misma que ganaba, porque a veces les daban el 70%, el seguro social del 70%. Logró que se le pagara íntegra. No sé cómo, porque pues en ese entonces yo tenía como 4 años, pero lo sé. Él se jubila en 1979 y fallece en 1984. Durante todos esos años, él estuvo percibiendo su pensión íntegra. ¿Cuántos años fueron? 15. Después de que él fallece, mi abuela se queda con la pensión íntegra, desde 1985 hasta 2013. ¿Cuántos años fueron? 28. 28 años de la pensión de mi abuela y 15 de la jubilación hacen un total de 43 años. 43 años que el ISSSTE estuvo aportando un dinero sin recibir nada a cambio y que salió de los impuestos de muchos. Por eso, lo que hizo el ISSSTE fue modificar la ley para que las pensiones ya no las tenga que pagar el gobierno, sino las tenga que pagar el mismo trabajador de sus ahorros, y por eso se creó el pensioniste. El Seguro Social es lo mismo. Mi mamá fue enfermera de IMSS y trabajó 30 años en el Seguro Social y se jubiló en 1989 y falleció en 1996. Es decir, igual también estuvo 9 y 7, 17, no, ¿cuánto fue? 7 años jubilada. Ella también recibió su pensión íntegra, su pensión íntegra al mismo sueldo porque era trabajadora del instituto, no trabajaba en una empresa privada, pero bueno, es lo mismo. Después de que ella falleció en 1996, le dieron una pensión a mi abuela por ser su mamá. No le dieron el 100% de la pensión, le dieron el 20%, pero aún así, esa pensión la estuvo recibiendo desde 1997 hasta 2013, es decir, eh, 16 años. 16 y 7 que ella recibió fueron 20, 27, 23 años que el Seguro Social estuvo dando un dinero que sin recibir nada a cambio. Y eso lo quiso evitar el Seguro Social también modificando la ley para que en los años 90
con las Afores. La gente que trabaja para el instituto, pues no se inscribe a una, bueno, puede hacerlo, pero por lo regular hay una Afore del mismo Seguro Social que se llama Siglo XXI y que está manejada por Banorte, bueno, por antes por el Banco ICSE y ahora por Banorte. Entonces, fíjense nada más, ¿por qué lo hizo? Precisamente por eso, porque llegaba a un punto y a algunos países les ha pasado que el presupuesto para el pago de las pensiones ahorca totalmente al gobierno porque ah, platicaba yo con unos compañeros esta semana, cuando yo tenía 20 años se decía que un porcentaje muy alto de la población en México fluctuábamos entre los 18 y los 25, 30 años, ¿sí? Éramos más jóvenes que niños y que adultos en edad productiva. Y que el problema era no que fuéramos demasiados jóvenes en ese momento, qué bueno. El problema era que a futuro, es el futuro en que ahora es nuestro presente, esos jóvenes después iban a ser la gente, no se denominaba así, la gente de la tercera edad que iba a tener que cobrar una pensión. Entonces imagínense que si de 20 millones de habitantes que éramos en el año, bueno, en la época de los ochentas, no sé, ¿qué les gusta? Un 60% éramos jóvenes. Bueno, pues ahora ese 60% digo estamos porque yo estoy en esa etapa, pisando la tercera edad. Y entonces, pronto, algunos que lograron conservar sus trabajos, que lograron permanecer, porque ahora ya no permanece tanto la gente en un trabajo, seguramente van a requerir una pensión. ¿Y quién les va a pagar esa pensión? Y es muy fácil decir, bueno, pues el gobierno que la pague, sí, pero ¿y el dinero de dónde va a salir? Porque en el caso de las empresas privadas, los empresarios no la van a querer pagar. La misma gente que trabaja o que trabaja en este momento y que seguramente en algún momento ya no va a poder trabajar, pues tampoco. Entonces, ¿de dónde va a tener que salir? De los impuestos para que el gobierno la pague. Y entonces se van a ahorcar las finanzas porque el gasto de las pensiones es demasiado elevado con respecto a, por ejemplo, los programas sociales, con respecto a el presupuesto de la educación y de la salud. Y desgraciadamente es muy fácil decir, sí, yo gobierno lo puedo todo y lo pago todo, pero el problema es de dónde sacar el dinero. Es como que un papá llegue a su casa y le diga a sus hijos, ¿saben qué? Vamos a comprar una televisión nueva, pero también vamos a comprar un juego nuevo y vamos a irnos de vacaciones y sí, pero ¿y de dónde va a salir el dinero? Porque pues es muy fácil decir nos vamos a ir de vacaciones, no sé, a Cancún o a Puerto Vallarta. ¿Y de dónde va a salir el dinero si apenas nos alcanza para lo del diario? Entonces, es decir, sí, le vamos a pagar las pensiones a la gente para toda la vida, el 100% de lo que ganan es muy fácil, pero hay que ver por cuánto tiempo va a ser eso y de dónde va a salir el presupuesto para que se pueda realizar. Entonces, es una muy buena idea, pero en parte porque, pues sí, qué padre que le paguen a uno lo que gana en este momento activo, porque yo sería feliz si me pagaran mi sueldo como lo recibo ahorita, ya jubilado. La bronca es que me lo puedan sostener durante, ¿qué les gusta? 20 años que yo viva, si es que los vivo, porque pues no es tan fácil y hay que tomar en consideración que la gente vivía antes menos que ahora. Además, aquí hay un detalle muy importante. Se está considerando las pensiones, el pago universal de las pensiones al 100% a las personas que trabajan y que cotizan para el Seguro Social o para el ISSSTE. Pero hay que recordar que hay un porcentaje muy alto de gente que trabaja en la informalidad y que no está cotizando ni al ISSSTE ni al Seguro Social y que están en las calles en los tianguis o que tienen un negocio propio. El señor de la tienda, de la papelería, de la carnicería, de la tintorería,
ellos no tienen seguro social, ellos no cotizan a ningún lado, toda la gente que está en los tianguis, en las calles, ¿y ellos qué? ¿De dónde van a poder obtener una pensión? Eh, entonces, no todas las buenas ideas que están plasmadas en estas, que buenas ideas que están plasmadas en estos, ¿cómo se llama? En estas 20 propuestas del Ejecutivo para la modificación de la Constitución, pues son como que muy acertadas. Y bueno, evidentemente el Congreso en este momento no tiene la mayoría de Morena como para que lo puedan aprobar. Están cabildeando ahí, el PRI ya dijo que a lo mejor algunas, pero no todas. Tengo entendido, la oposición, entiéndase por oposición PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, están en contra de la desaparición de los órganos autónomos, el INAI y el INE sobre todo. Entonces, bueno, pues esas no van a pasar y por eso en la elección que viene en junio, el Ejecutivo quiere que se vote por los diputados de Morena para que, bueno, pues sean mayoría y puedan aprobar todo lo que él ha mandado y si no, pues ya no se va a poder. Bueno, respecto a esta situación de, 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 de la, de la corrupción y de la austeridad, porque también aquí hay una situación. eh, el Ejecutivo, entre otras cosas, ha dicho infinidad de veces, y esto está plasmado, hay leyes, se creó una ley anticorrupción. Y esta cuestión de eliminar los privilegios y demás, y yo no sé a qué le llama privilegios, pero bueno, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, 3, yo comentaba que eh, el Ejecutivo siempre menciona que la Suprema Corte, porque también aquí hay otra cuestión, lo de los ministros de la Suprema Corte, se mandó la propuesta de que sean elegidos por la ciudadanía y no como se hace actualmente, porque él alude a que en este momento están ellos coludidos otra vez con Claudio X González, con los periodistas, con los fifís, con no sé qué, y que lo que quiere es que eso se acabe, porque ellos ganan mucho más que él. Hay una cuestión muy particular porque a mí, ¿saben cómo se me figura? Lo he estado escuchando durante casi 6 años y cada vez que yo oigo que él dice es que nadie debe ganar más que el ejecutivo. ¿Saben qué se me figura? Se me figura como cuando yo vivo en una privada y como cuando en un condominio, este es un condominio horizontal, pero hay un condominio a esas vecindades donde es que la vecina ya tiene un refrigerador nuevo y yo no lo tengo. Y quién sabe cómo habrá hecho para comprarlo. Es que el vecino fulanito de tal ya se fue de vacaciones. ¿De dónde sacó el dinero para irse? ¿Por qué yo sí puedo, él sí puede irse de vacaciones y yo no? Entonces, así como que, ¿por qué todo mundo puede ganar más que él? Menos, y menos él. Y por eso puso supuestamente un tope. Ha dicho infinidad de veces que los magistrados ganan alrededor de 700,000 pesos. Lo hemos oído. En semanas pasadas, Maca Carreño hizo un comentario, Maca Carreño, que trabaja con Adela Micha en este programa de internet que se llama La Saga. Maca Carreño presentó una documentación donde la ministra Lenia Batres, que, bueno, ya sabemos que
fue elegida por el Ejecutivo para que ocupara el cargo en la Suprema Corte y que es hermana del actual jefe de gobierno interino Martí Batres. Bueno, pues ella mandó un documento a la Tesorería de la Federación, de la Secretaría de Hacienda, en el mes de enero, sí, en el mes de enero, fíjense, donde ella le regresa a la TESOFE el excedente de las percepciones recibidas entre el 15 y el 31 de diciembre de 2023, en el entendido de que ella tomó el cargo a mediados de diciembre de 2023. Y llama mucho la atención esta situación, porque dice, les recuerdo que el Ejecutivo dijo que los ministros ganan alrededor de 700,000 pesos al mes. Bueno, si tomamos en cuenta que esto es por 15 días, entonces ella debió haber percibido 350,000 pesos a la quincena, ¿estamos de acuerdo? Además hay que tomar en consideración que es segunda quincena de diciembre. Con base a los montos señalados, a efecto de dar cumplimiento al artículo 127, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideró A. Por el periodo que comprende del 15 al 31 de diciembre de 2023, la suscrita, Lenia Batres, recibió 2 cheques por las cantidades, uno de 120,510 pesos con 47 centavos y el segundo por 18,034 pesos con 90 centavos. Fíjense bien, acababa de entrar a la Suprema Corte, que incluye en la parte proporcional de aguinaldo. Hasta donde yo sé, a cualquier persona se le paga una parte proporcional de aguinaldo a partir de cierto tiempo de haber laborado en una empresa o en un cargo público, no por haber laborado 15 días, pero bueno, ahí se los dejo con su consideración. Entonces dice, recibo de nómina de 17 días. Ella recibe un sueldo de 28,999 pesos con 34 centavos, una compensación, una garantizada, ¿qué? Una deducción, etcétera, etcétera, y en total recibe neto 82,907 pesos. Y el otro, quiero suponer que eso se refiere a su parte proporcional de aguinaldo, 17 días de parte proporcional de aguinaldo, 82,000 pesos, que ya las quisiera yo. Ahorita les cuento también otra cosa respecto a eso. Y luego recibo de nómina por 17 días sueldo, 120,810 pesos con 44 centavos. En total, bueno, lo que ella está, ¿qué dice aquí? Recibo de nómina, sueldo, chalala, chalala. Ella dice, ya se me perdió. Aquí está. Se me pierde. Ella está regresando 37,601 pesos con 60 centavos. Entonces, fíjense, no es cierto. Está regresando 44,022 pesos con 12 centavos. ¿Por qué? Porque ella dice que ambos montos, el de 120 y el de 18,000, exceden en 44,000 pesos la remuneración total del Ejecutivo Federal.
Es decir, a ella le están pagando supuestamente 44,022 pesos en ese periodo del 15 al 31 de diciembre, 44,000 pesos más que al ejecutivo. No que ganaban 350,000 pesos en la quincena, entonces ya no me salieron las cuentas. Y luego, del 1 al 15 de enero de 2024. Por el periodo del 1 al 15 de enero de 2024, la suscrita recibió vía transferencia bancaria la cantidad de 103,473 pesos con 79 centavos, monto que excede en 38,000 pesos con 15 centavos, perdón, 38,853 pesos con 15 centavos, la remuneración del titular del Ejecutivo Federal. Y entonces ella regresa esos 38,853 pesos con 15 centavitos. A ver, entendámonos. Hasta donde yo recuerdo, el ejecutivo gana 128,000 pesos. Le descuentan, supuestamente, y entonces, pues le queda menos. Si supuestamente a ella le pagaron 103,000 pesos con 103,000 pesos y un poquito más, y está excediendo 38,000 pesos, pues punto número uno, no que les pagaban 350,000 pesos a la quincena, es decir, 700,000 pesos al mes, pues ahí le deben como 250, ¿no? Según. Y luego dice que excede 38,000 pesos. Entonces, ¿cuánto le pagan al ejecutivo? No 108. Entonces le pagan 103 menos 38, pues son como 70,000 pesos. Y no creo que eso le paguen a él, ¿eh? Porque se supone que su sueldo es de 128,000 pesos. Ya no entendí. Entonces, como que las cuentas no nos salen. Y ese es un documento oficial que ella mandó a la, a la TESOFE y que fue obtenido por el sitio de internet La Saga vía transparencia. Ahora yo les quiero comentar algo en relación a esto y con esto ya voy a concluir este espacio el día de hoy. A mí me llama mucho la atención porque mucha gente piensa equivocadamente, porque aquí hay otro detalle, antes de comentarles lo que les voy a decir. Resulta que esta semana también lo dijo en su conferencia en su conferencia de las mañanas, el ejecutivo, ¿dónde está? Estoy viendo aquí está. El ejecutivo dijo, esta información que les voy a proporcionar está publicada, valga la expresión, en el portal del Publimetro. Es un periódico que, que le regalan a la gente en algunas avenidas en el centro de la Ciudad de México. El pasado, esta semana, el 13 de febrero para ser exacto, y es una información de Miguel Velázquez. Y fíjense lo que dice el artículo. Por primera vez en la historia reciente, los trabajadores del Estado, es decir, todos los que trabajamos en las secretarías, menos el ejército, no recibirán el denominado bono sexenal, confirmó el Ejecutivo. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, confirmó que no se pagará este 2024 el denominado bono sexenal, una especie de prestación que los burócratas del país recibían con cada cambio de gobierno. Este pago extraordinario denominado bono sexenal es un complemento a las medidas del fin de sexenio.
suele pagarse también a todos los jubilados y pensionados de la Administración Pública Federal y también en algunos estados donde termina el sexenio, como es la Ciudad de México, termina el sexenio y también ahí se les paga. Bueno, se les pagaba. Palabras textuales del Ejecutivo, eso, es decir, el bono sexenal, no está en el presupuesto. Están los sueldos y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional porque vamos a terminar en septiembre. Me refiero a los trabajadores de confianza, es decir, los de confianza se van, que terminan su tiempo laboral, los de base no tienen ningún problema, siguen con su empleo, comentó. Ah, ya se me fue. Luego, el Ejecutivo calificó al bono sexenal como una mala costumbre y señaló, nosotros tenemos que cuidar el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, añadió. En ese sentido, el Ejecutivo pidió comprensión por la eliminación del bono sexenal. Palabras de él, ojalá y lo comprendan quienes tenían privilegios y ya no los tienen y se molestan con nosotros, pero para mí es motivo de orgullo porque además hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. ¿Por qué se pagaba el bono sexenal según este artículo? El estímulo económico que otorgaba el gobierno federal, conocido como bono sexenal, era extensivo a todos los trabajadores del Estado, ya que gracias a ello es que el gobierno ha realizado la gestión pública que le es propia, según el punto de acuerdo promovido por el entonces diputado Jacinto Gómez Pasillas de Nueva Alianza en 2006. Este reconocimiento ha sido desde hace muchos sexenios más que una tradición, una retribución, que en el caso de los trabajadores de la educación representa además valorar la labor social de quienes a lo largo y ancho del territorio nacional hacen realidad el proceso educativo en las condiciones que son. Ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones con frecuencia verdaderamente difíciles. En 2018, al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, los trabajadores del Estado recibieron 3,000 pesos como bono sexenal. No es cierto, fueron 2,500. Pero bueno, señaló Joel Ayala, entonces presidente de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado, quien dijo que se pagaría a más tardar el 15 de noviembre de ese año. Y sí, eso sí fue cierto, junto con la primera parte del aguinaldo para los sindicalizados del gobierno federal. Yo no soy sindicalizado, pero me lo pagaron. Y bueno, hasta ahí el artículo. Ahora les voy a comentar. El bono sexenal que nos daban, a mí me tocó cuando yo trabajaba en la Procuraduría de la Ciudad de México, cuando se fue eh, Ernesto Zedillo y por consiguiente Cuauhtémoc Cárdenas, en la Procuraduría de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, a que ahora es Fiscalía. Después, cuando el presidente Fox, en el caso de Fox y en el caso de Cedillo, sí le daban dinero a uno, dinero en efectivo, y eran como 2,000 pesos, perdón, más o menos. Cuando se fue el presidente Calderón, nos dieron 2,200 pesos y cuando se fue Enrique Peña Nieto, nos dieron también como 2,500 pesos. No pasaba de 3,000. Pongan ustedes que nos hayan dado 3,000, a lo mejor la memoria me falla y no eran 2,500 como yo digo, sino 3,000. Pero no lo dieron en efectivo, lo dieron en vales de despensa, que eso se podían en ese entonces cambiar en cualquier tienda de autoservicio. Ahora los vales que nos dan en algunas tiendas no, en otras sí. Eh, Tampoco era gran cantidad de dinero, ¿eh? A mí me llama mucho la atención porque el ejecutivo tiende mucho a decir los privilegios. Yo no sé quién tiene privilegios, porque la manera, por la forma en que se dio, empezó a dar el bono sexenal fue cuando estaba Carlos Salinas de Gortari. Y como presidente, cuando él se fue, era una manera de, como lo dice ahí, de agradecerle a los trabajadores de la Administración Pública Federal, tanto a los de base como a los de confianza, la, el haber dedicado su tiempo y su trabajo y su esfuerzo durante todo el sexenio.
pero tampoco era una gran cantidad de dinero. Yo no soy de base y me daban lo mismo que a la gente de base. Ahora, yo les quiero comentar una cosa, porque aquí el ejecutivo engloba a la gente de confianza como todos los que no son sindicalizados hacia arriba. ¿Y que creen que no? Dentro de la, dentro de la Administración Pública Federal están los secretarios, estoy hablando de las secretarías porque también hay institutos como el IMSS, como la Comisión Federal de Electricidad y demás, que tienen directores generales. Pero bueno, las secretarías de Estado, que es lo que me toca a mí. Están los secretarios, los subsecretarios, los oficiales mayores, cuando hay oficialía mayor. La Secretaría de Salud no tiene oficialía mayor. Las subsecretarías, los directores generales, los directores de área, los subdirectores y los jefes de departamento que se denominan personal de estructura o mandos medios, estos últimos, directores de área, directores generales, directores de área y subdirectores y jefes de departamento son mandos medios. A partir de ahí, existen niveles de personal de confianza que se denominan enlaces administrativos. ¿Por qué? Porque hay personal de base en la mañana y personal de base en la tarde y la gente de enlace administrativo funge precisamente como eso, como un enlace entre el personal de la mañana y el personal de la tarde para que haya continuidad. Algunas de esas plazas son eventuales. Otras pueden permanecer durante tiempo indefinido dependiendo de la administración que llega. La administración que llega, si ve que hay una persona que es adecuada para el trabajo, que cumple con el perfil, que además hace bien su trabajo, que no es conflictiva y demás, la puede dejar el siguiente sexenio, no tienen por qué deshacerse de ella. Entonces, él alude como que todo el personal de confianza se tiene que ir. Y no, cambian los secretarios, obviamente, pues si cambia el ejecutivo, tiene que cambiar los secretarios, tienen que cambiar los subsecretarios, tienen que cambiar, a lo mejor, no siempre, los directores generales y los directores de área o los subdirectores y los jefes de departamento. No siempre, fíjense que en la Procuraduría a mí me tocó que hubiese el director general cambiara los directores de área también, pero el subdirector también, pero los jefes de departamento no, ellos se quedaban y permanecieron durante muchos años y los coordinadores administrativos también, que son los que manejan el dinero, el personal, los recursos materiales y demás. Entonces, no necesariamente tienen que irse, esa es una aseveración totalmente errónea, pero el personal de base, bueno, pues ellos sí tienen su base y no los pueden correr bajo ninguna circunstancia. Pero a mí yo quise hacer esa observación porque él habla de privilegios. ¿A qué se le denomina privilegios? A las prestaciones que tenemos o que se tienen por ley, a a ciertas cosas. Miren, a mí me llama mucho la atención porque cuando yo conocí a una persona hace muchísimos años y me pagaron el aguinaldo, él me dijo, ya recibiste tu aguinaldo. Sí, ya lo recibí. Seguramente has de haber recibido 40,000 pesos de aguinaldo. No, claro que no. Yo no recibo 40,000 pesos de aguinaldo porque ni siquiera gano 30. O sea, tomando en consideración que son 40 días de aguinaldo lo que nos dan, pues tendrían que ser, si son 40 días, tendrían que ser como 1,000 pesos por día, y entonces yo tendría que ganar 30,000 pesos al mes, y pues no es así. Y si ustedes quieren saber cuánto gano, no necesito decírselos, ustedes pueden entrar a la página, al portal de transparencia. Hay una página que se llama Nómina Transparente del Gobierno Federal, y ahí pueden ver, en el entendido de que ahí dice lo que supuestamente yo gano quincenalmente, no, mensualmente, pero no indica si yo tengo un préstamo a mi casa que estoy pagando y obviamente esa cantidad es menor de la que viene ahí.
Ahí no indica si yo tengo un ahorro solidario para mi fondo de retiro. Ahí no indica si yo tengo un préstamo personal con el ISSSTE. Entonces, ahí ellos dicen es aproximado. Entonces, si ustedes quieren consultar la página de la nómina transparente del gobierno federal, lo pueden hacer, yo no tengo ningún inconveniente, pero sí les quiero decir que la cantidad que aparece mensual ahí como sueldo neto no es la real porque yo estoy pagando alrededor de 4,000 pesos al mes por esta casa que ustedes ven y que es de interés social. Entonces, no se vayan con la finta, pero tampoco gano 30,000 pesos al mes, eso no es cierto, y ni me pagan 40,000 pesos de aguinaldo, eso no es cierto, porque además en el talón de pago hay un concepto que se llama sueldo base, y ese sueldo base es como de 4,000 pesos, y todo lo demás son asignaciones adicionales, ayudas de despensa y gastos de no sé qué y bla, 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 y aparte todo lo que me descuentan. Entonces, no es cierto que a mí me paguen 40,000 pesos de aguinaldo, pero la gente está acostumbrada a que la gente que trabajamos en el gobierno nos pagan un dineral, se los pagan a los directores, se los pagan a los subsecretarios, se los pagan a los oficiales mayor, se los pagan tal vez a los jefes de departamento, pero el personal de base y la gente de confianza de algunos niveles, que no somos jefes de departamento, que somos de enlace, no nos pagan esa cantidad de dinero. Entonces quítense esa idea errónea porque no es cierto. Y entonces yo no tengo el privilegio que tienen algunos de recibir, sí, 40,000 pesos de aguinaldo. Yo no tengo el privilegio que tienen algunos magistrados o que tienen algunos diputados de recibir 120,000 pesos en un bono, por decir algo, ni tengo el privilegio de tener un chofer y un carro a la puerta de mi casa que me lleve a la secretaría y regrese. Yo tengo que salir a las 5 de la mañana en el camioncito y esperar al tráfico en la autopista y meterme al metro a que me empujen y me manoseen. Entonces, yo no sé dónde están esos privilegios. A mí que el ejecutivo me explique cuáles son esos privilegios, porque la verdad es que no los tengo. Y entonces, esa parte de que no se va a dar el bono sexenal, la verdad es que a mí no me preocupa que no nos den el bono sexenal, pero qué forma tan poco grata de congraciarse con la gente que ha servido, no a él, a la ciudadanía durante este sexenio. Porque entonces quiere decir que nuestro trabajo, pues no es así como que muy importante, ¿no? Que no significamos nada para él. Sí te recibimos un sueldo, sí recibimos un aguinaldo, sí tenemos algunas prestaciones, pero yo creo que, digo, tampoco quiero que nos den 50,000 pesos, ¿no? Esos 2,000 o 1,500 o lo que nos den, es una forma de agradecer. Así se creó, como una forma de agradecer por parte del gobierno saliente el trabajo y el apoyo brindado durante 6 años. Pero bueno, el ejecutivo dice que es un privilegio que no nos merecemos, que no está considerado, que en el presupuesto, eh, pero pues bueno, hay algunos como el ministro Saldívar que se va a llevar una buena cantidad de dinero y no son 2,000 pesos, ¿eh? Son muchos, 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 muchos miles de pesos y y ahí no hay, ese no es privilegio, no sé cómo se le puede denominar, pero en fin, eh, yo no quiero volver a los privilegios porque la verdad, eh, creo que el mayor privilegio que puedo tener, si el ejecutivo habla de tener privilegios y él ve los privilegios como monetarios, yo estoy muy contento con el sueldo que gano y con las prestaciones que tengo. Yo creo que el mayor privilegio que puedo tener en la vida es que la Secretaría de Salud, donde he trabajado durante los últimos 22 años, en el 18 de marzo voy a cumplir 22 años de trabajar en esa secretaría, me ha dado esta casa,
me ha dado esta computadora desde donde puedo hablar con ustedes, me ha dado vacaciones, que yo he conocido muchos lugares, me ha dado, muchas satisfacciones, me ha dado compañeros y amigos dentro de la propia secretaría y me ha dado la satisfacción de que tengo, me ha dado de comer durante estos veintitantos años y sobre todo, y aunque a lo mejor sea algo a, a mi país a través de esa secretaría y por lo tanto a mis conciudadanos. Un, nosotros en el trabajo, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, es una contribución a la salud de los mexicanos. Pero en términos generales se hizo lo que se pudo. Yo puse mi granito de arena desde mi casa cuando me pedían que hiciera mi trabajo por internet, por un correo electrónico, grabando de algo, etcétera, un diagrama de flujo, lo que fuera. Eh, yo he contribuido y me siento muy satisfecho y creo que el mayor privilegio que puedo obtener es el, a través de la Secretaría de Salud, con mi trabajo, servir a mis conciudadanos y por lo tanto a mi país. Si a otra gente ve los privilegios como que te den una cantidad de dinero que es pequeña en comparación con lo que otros sí ganan y que a lo mejor no lo merecen, en comparación con lo que otros se roban. Híjole, lo dije, lo pensé. Bueno, el caso es que no, yo no veo esa parte. La vida a mí me enseñó y que el dinero no lo es todo en la vida. Es importante porque nos ayuda para muchas satisfacciones. Dijera un personaje de María Félix en una película, ¿no? El dinero no es muy espiritual, pero es muy necesario, pero no lo es todo en la vida. Hay cosas que no se pueden comprar. Miren, yo pude comprar esta computadora y puedo comprar esta casa, pero, y puedo comprar viajes y me puedo comprar yo todo lo que quiera, pero la confianza de la gente, el cariño de la gente, no lo he comprado con dinero. Lo he comprado con mi lealtad, con mi trabajo, con mi fidelidad y con los valores que aprendí desde mi casa. Y a mí me enseñaron a no envidiar a los demás, a esforzarme por mí mismo. Sí, lo digo abiertamente, soy aspiracionista y lo seré hasta el día que me muera, porque lo dije una vez, no soy conformista, ni espero, ni estiro la mano, dijera mi abuela, no estiro la mano para que me den. Yo tengo dos manos para trabajar y las he utilizado durante toda mi vida. Y bueno, pues ya no los aburro, pero ya me pasé del tiempo. Mañana, por única ocasión, tendremos un programa especial alrededor de las 5 de la tarde para un tema que es muy complicado y muy controversial y que a lo mejor me voy a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, espero que me puedan acompañar.
Yo quiero otra vez agradecerles que estén conmigo. Quiero disculparme por no haber podido estar las últimas 3 semanas, pero aquí estoy otra vez. Seguiré estando si no sucede otra cosa. Y bueno, saludo como siempre a quienes me ven en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, particularmente en Centroamérica, en El Salvador, en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Argentina, mm, en el Caribe, en República Dominicana, y del otro lado del Atlántico, en Europa, particularmente en España. Muchas gracias, de veras. Y por supuesto, a mis amigos, conocidos, familiares y gente que me sigue a través de mis redes sociales en México. Ah, por cierto, tuve un problemita hace en el último video que grabé, los últimos 2 videos que grabé, por ahí como que una red social me dijo que estaba yo subiendo contenido inadecuado. Yo la verdad no sé cuál es mi contenido inadecuado, pero bueno, espero que esta vez no me digan lo mismo. Eh, y si me bloquean, pues ya sabrán ustedes por qué. Bueno, pues los veo el día de mañana, 5 de la tarde, si no sucede otra cosa, y después la próxima semana, el domingo, como todos los domingos en el Domingo de Lobo. Me da mucho gusto que me hayan acompañado y nos vemos luego.